El día que mi cuñada intentó envenenarme, pero su plan falló y su esposo pagó las consecuencias, la traición que destruyó su vida y la llevó a la cárcel. No era la primera vez que notaba algo extraño en mi relación con Claudia, mi cuñada. Desde que me casé con Manuel, su hermano menor, Claudia parecía tener algo en mi contra. Al principio lo atribuí a celos familiares comunes, esos pequeños roces que se dan cuando alguien nuevo se integra a la dinámica de una familia unida. Sin embargo, con el tiempo sus comentarios sarcásticos, miradas despectivas y pequeños gestos malintencionados comenzaron a acumularse. La tensión llegó a un punto crítico durante una cena familiar en la casa de mis suegros. Claudia había insistido en preparar la comida esa noche, cosa que por supuesto, todos aplaudieron. Era conocida por ser una excelente cocinera, y sus platos siempre eran motivo de alabanza en las reuniones familiares. Sin embargo, algo en su actitud me hizo sentir incómoda desde el momento en que llegamos. Cuando nos sentamos a la mesa, el aroma del estofado llenaba el aire, mezclado con el calor de las risas y las conversaciones familiares. Todos parecían disfrutar el momento, pero yo no podía quitarme de la cabeza la expresión que Claudia había tenido al servirme mi plato. Fue como si una chispa de malicia cruzara su mirada. «Prueba esto, Ana», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es mi receta especial». Tomé un bocado, intentando ignorar mis sospechas. El estofado sabía bien, pero había algo en el sabor que no podía identificar. Una especie de amargor que no debería estar allí. Mi instinto me gritaba que algo andaba mal, pero no quería parecer paranoica frente a la familia. Manuel, siempre amante de la comida, terminó su plato rápidamente y pidió un poco más. Claudia, con una expresión casi triunfante, sirvió una generosa porción adicional para él. Mientras tanto, yo apenas había tocado mi comida. No pasó mucho tiempo antes de que Manuel empezara a sentirse mal. Inicialmente pensó que era una indigestión, algo común después de una comida pesada. Pero cuando comenzó a sudar profusamente y a quejarse de un dolor intenso en el estómago, todos entraron en pánico. «Llamen a una ambulancia», gritó mi suegra mientras intentaba mantener la calma. Manuel fue trasladado al hospital, donde los médicos actuaron rápidamente. Después de varias pruebas, nos dieron una noticia que nadie esperaba escuchar: había señales de envenenamiento en su sistema. Fue como si el aire se escapara de la habitación. En ese momento algo hizo clic en mi mente. El sabor extraño del estofado, la expresión de Claudia, su insistencia en que todos probaran su comida. Todo apuntaba a una conclusión que no quería aceptar: alguien había envenenado a Manuel. La policía fue notificada, y comenzaron una investigación. Tomaron muestras del estofado restante y de los utensilios de cocina. Claudia al principio fingió sorpresa y preocupación, pero su actuación era inconsistente. ¿Envenenamiento? Eso es ridículo, decía, levantando las manos en un gesto exagerado. Yo preparé esa comida con mis propias manos. Nunca haría algo así. Sin embargo, cuando los resultados forenses revelaron rastros de una sustancia tóxica en el estofado, la fachada de Claudia comenzó a desmoronarse. La policía descubrió que Claudia había comprado el veneno unos días antes del incidente. Las cámaras de seguridad de una tienda cercana la mostraban adquiriendo el producto, y los mensajes en su teléfono revelaron que había buscado formas discretas de administrar sustancias tóxicas en alimentos. Cuando la confrontaron con las pruebas, Claudia finalmente confesó. Su objetivo no era Manuel, sino yo. Había planeado todo para que pareciera un accidente, esperando deshacerse de mí de una vez por todas. Ella no pertenece a esta familia, dijo durante su confesión, con los ojos llenos de rabia. Desde que llegó, todo ha cambiado. La noticia de su confesión devastó a la familia. Nadie podía entender cómo alguien tan cercano podría ser capaz de algo tan terrible. Manuel, aunque físicamente recuperado, estaba destrozado emocionalmente. La hermana en la que siempre había confiado resultó ser la causa de su sufrimiento. Claudia fue arrestada y enfrentó cargos por intento de asesinato. La casa, que una vez había sido el centro de reuniones alegres, se convirtió en un lugar de silencio y tristeza. Segunda parte. Después del arresto de Claudia, la familia quedó en ruinas. Las reuniones familiares, una vez llenas de risas y calidez, ahora eran un recuerdo distante.
Mi esposo Manuel intentaba mantener una fachada de normalidad, pero estaba claro que la traición de su hermana lo había destrozado. A pesar de su recuperación física, la sombra del incidente seguía acechándolo. Me esforzaba por ser su apoyo, pero también lidiaba con mis propios sentimientos. El hecho de que Claudia hubiera intentado envenenarme me dejaba en un estado constante de alerta. Era difícil sentirme segura incluso en mi propia casa. El resto de la familia también sufría las consecuencias. Mis suegros se debatían entre el dolor y la vergüenza. Mi suegra, en particular, se negaba a aceptar la gravedad de las acciones de Claudia. Debe haber alguna explicación, insistía una y otra vez, aunque las pruebas eran irrefutables. Esta negación generó tensiones entre nosotros. Manuel y yo nos alejamos de sus padres, incapaces de soportar su actitud defensiva. Por primera vez, sentí que éramos una familia completamente fragmentada. A medida que el caso avanzaba en los tribunales, la atención pública creció. La historia de Claudia, la hermana envidiosa que intentó envenenar a su cuñada, se convirtió en el tema de conversación en el vecindario. Cada audiencia judicial era una mezcla de emociones para mí, miedo, tristeza y una extraña sensación de alivio al saber que la justicia estaba en camino. Claudia, por su parte, parecía haberse resignado a su destino. Durante las audiencias, rara vez levantaba la mirada. Sin embargo, sus abogados intentaron todo para reducir su condena, argumentando que su comportamiento había sido impulsado por problemas emocionales y no por malicia pura. Fue un error, no un crimen premeditado, dijo su abogado en una audiencia, pero las pruebas eran contundentes. En una de las audiencias más impactantes, se reveló un detalle que nadie esperaba. Claudia había estado lidiando con problemas financieros graves, y la verdadera razón detrás de su odio hacia mí no era simplemente envidia. Había descubierto que Manuel y yo habíamos decidido no ayudarla con una deuda que había acumulado debido a sus malos hábitos de gasto. En su mente yo era la culpable de su situación. Pensaba que si yo no estuviera en la ecuación, Manuel la ayudaría sin dudarlo. Este descubrimiento añadió otra capa de dolor a la situación. Tras meses de juicios, Claudia fue declarada culpable de intento de asesinato y sentenciada a varios años de prisión. Aunque la justicia había prevalecido, el daño que dejó a su paso era irreparable. Manuel y yo decidimos alejarnos por completo de su familia. Vendimos nuestra casa y nos mudamos a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo lejos de las sombras del pasado. Fue una decisión difícil, pero necesaria para nuestra sanidad mental y emocional. Última parte. Mudarnos a otra ciudad fue una decisión difícil, pero necesaria. Dejamos atrás el lugar que había sido testigo de nuestras alegrías, nuestras luchas y, finalmente, de una traición que cambió nuestras vidas para siempre. Nuestro nuevo hogar era más pequeño, pero acogedor. Cada rincón era una oportunidad para empezar de nuevo, para crear recuerdos libres del peso del pasado. Manuel y yo estábamos decididos a reconstruir nuestra relación y nuestra vida juntos. Sin embargo, el camino hacia la sanación no fue sencillo. Cada día era una lucha para superar el dolor y las cicatrices emocionales que Claudia había dejado. Los primeros meses después de la mudanza estuvieron llenos de momentos de reflexión. Había noches en las que Manuel se quedaba en silencio, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Sabía que estaba lidiando con una mezcla de culpa y dolor. ¿Crees que podré perdonarla algún día?, me preguntó una noche mientras cenábamos. No supe qué responder al principio. Perdonar no era algo que pudiera forzar, pero también sabía que llevar ese peso por siempre no le haría bien. No se trata de perdonar por ella, sino por ti mismo, le dije finalmente. Liberarte de ese rencor es la única manera de avanzar. A pesar de las dificultades, Manuel y yo comenzamos a redescubrirnos como pareja. Empezamos a hacer cosas que habíamos dejado de lado, salir a caminar juntos, cocinar nuevas recetas y hablar de nuestros sueños para el futuro. Cada pequeño gesto nos recordaba por qué habíamos elegido estar juntos en primer lugar. Uno de los momentos más significativos fue cuando decidimos adoptar un perro. Lo llamamos Max, un Golden Retriever lleno de energía que se convirtió en el centro de nuestras vidas. Su presencia trajo alegría y una sensación de normalidad que tanto necesitábamos. Aunque nos habíamos alejado físicamente de la familia de Manuel, no podíamos evitar estar en contacto con ellos. Mi suegra intentó acercarse varias veces, insistiendo en que visitáramos.
Sin embargo, nuestras interacciones se mantuvieron limitadas. Ellos también están lidiando con esto a su manera, me dijo Manuel un día. Pero no estoy listo para volver a esa dinámica. Lo apoyé en su decisión, sabiendo que forzar una reconciliación solo complicaría las cosas. Un año después de su condena, recibimos una carta de Claudia desde la prisión. En ella admitía su arrepentimiento y pedía perdón por lo que había hecho. Aunque sus palabras eran emotivas, había algo en ellas que me hacía dudar de su sinceridad. ¿Qué piensas hacer? Le pregunté a Manuel. No lo sé, respondió. Parte de mí quiere responder, pero otra parte siente que no es suficiente. Decidimos dejarlo en pausa, sin apresurarnos a tomar una decisión. Sanar era un proceso, y este capítulo requería tiempo para resolverse. Con el tiempo, nuestra nueva vida comenzó a florecer. Manuel encontró un nuevo empleo que lo llenaba de propósito, y yo empecé a dedicarme a un proyecto personal que siempre había querido explorar: abrir una pequeña tienda de productos orgánicos. Poco a poco empezamos a sentir que el futuro estaba lleno de posibilidades. Un día, mientras paseábamos con Max por un parque cercano, Manuel se detuvo de repente. Gracias por quedarte conmigo, dijo, tomando mi mano. No sé qué habría hecho sin ti. Le sonreí sintiendo que, a pesar de todo, habíamos salido más fuertes de la tormenta.